dice. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tirando Data. Hoy vamos a estar con la diputada provincial Alejandra Lorden, médica especialista en ginecología y presidenta de la Fundación Poder. Bienvenida, Ale. Gracias por la invitación. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es la educación sexual integral? Bueno, como la palabra lo indica, es la integralidad de la sexualidad que no comprende únicamente la genitalidad o las relaciones sexuales. La sexualidad comienza desde el momento que nacemos. El tomar la teta, tomar el pecho de nuestra madre es un acto de sexualidad. Olerla o tener ese instinto del olfato con la mamá, con el papá, es parte de la sexualidad. La construcción de un niño o una niña cuando va al jardín de infantes y todo lo que pasa a lo largo de su vida hasta llegar al momento de la adolescencia y de la adultez forma parte de un camino de la sexualidad. Por eso es la sexualidad integral, por eso debe educarse en sexualidad desde que sos muy niño, desde el jardín de infantes, para comprender los distintos aspectos de la sexualidad. Y por supuesto, en la adolescencia y en la adultez viene el gran capítulo de los derechos sexuales y reproductivos, pero es un capítulo ya casi culminando un proceso que empieza desde el momento que estamos en la panza de nuestras madres. ¿Crees que se fue llamando en el correr de los años? Por supuesto, nosotros como tantas leyes tenemos un país con leyes muy progresistas, la ley de ESI y la educación sexual integral, la ley que tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales, son una ley para exportar al mundo. Lo que siempre nos falla tal vez es la lentitud en la implementación, en tomar en serio que cada escuela, porque para esto obviamente hay que capacitar docentes que a veces no se sienten capacitados porque tienen su cultura de la sexualidad o de lo que significa la genitalidad, los derechos reproductivos y sexuales de acuerdo a lo que recibió en la formación de su familia, que simplemente es la educación que le pudieron dar sus padres o la educación que le dio la religión o la educación que se formó en la calle con sus amigas. Esto requiere una implementación, una capacitación que, como decía, empieza en los niveles muy iniciales para acompañar a toda la vida a ese chico, a esa chica que se está formando y que en su formación de persona también necesita tener muy claro el aspecto de la sexualidad porque es básico para toda condición humana. Sabemos que la educación sexual integral no solo habla de sexualidad, sino de las relaciones personales, los roles que ocupamos, pero queremos enfocarnos un poco más en las cuestiones de la adolescencia y la juventud. Sabemos que a los jóvenes y las mujeres jóvenes también les cuesta hablar del tema de los anticonceptivos y el acceso a los preservativos. ¿Vos creés que es uno de los problemas más grandes que tenemos en la Argentina? Yo creo que a los jóvenes hoy les cuesta mucho menos que ayer, ¿no? Antes no había una madre o un padre que te acompañara al consultorio a hablar de la anticoncepción, de tus derechos reproductivos, sexuales. No había una diversidad sexual que pudiera reconocerse en las familias y que pudiera aceptarse o que pudiera integrarse tan fácilmente. Creo que hemos evolucionado mucho, pero por supuesto hay un camino grande por recorrer. El adolescente muchas veces encuentra en su hermano mayor, en su primo, en un tío joven, en su madrina, un contacto más de confianza, o en sus amigos, en sus pares, más de confianza que con sus padres. Sin embargo, es un tema que debería trabajarse totalmente sin tabúes en la mesa de un domingo, de un sábado, con el padre y con la madre, para que luego el tema sea naturalizado y, por supuesto, la ayuda de los profesionales, que siempre están, ¿no? A mi consultorio acuden mujeres, porque soy ginecóloga, a veces acompañados con sus parejas, a veces interesados los dos por los métodos anticonceptivos, que esto es muy sano y muy bueno, obviamente escasamente suele pasar esto, pero sería lo que corresponde, que una pareja venga a preguntar, porque la sexualidad, la maternidad, la reproducción, más allá de que la lleve en algunos casos en el cuerpo de la mujer, siempre es una cuestión de a dos. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos barrera y dónde se pueden encontrar en la Argentina? Bueno, por supuesto el método barrera más importante que tenemos hoy, más seguro y que nos cubre no solo el tema de la anticoncepción, sino también la prevención de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, hoy denominadas ITS y no ETS, porque no todas las infecciones llegan a ser enfermedades, antes se llamaban enfermedades de transmisión sexual,
es el preservativo, claramente, ¿no? Que es un dispositivo que se coloca el hombre de látex, vienen de distintos tipos y por supuesto deberían estar accesibles a la vuelta de la esquina, no solo en las farmacias comprándolo, sino en todos los centros de atención primaria de la salud. Así sucede en muchos pueblos del interior, no sé si de norte a sur y de este a oeste del país tenemos la disponibilidad tan cercana. Por supuesto hay otros métodos barreras, que es el preservativo femenino, el diafragma, el capuchón, que tienen más dificultad para la colocación y menos efectividad. Por eso el método, en este caso masculino, el preservativo, se lleva todas las luces y es al que hay que apuntar como una buena manera de cuidarse el cuerpo, tanto varones como mujeres, en el sentido de es un buen método anticonceptivo para prevenir el embarazo, pero sobre todo es un excelente método para prevenir, como decíamos, las ITS que hoy están más que nunca acechándonos, siendo motivo de consulta, algunas muy fáciles de resolver, otras no tanto, ya vamos a hablar seguramente. Sabemos que hace poco presentaste un proyecto sobre el Día Mundial del Preservativo, que es una movida que se hace en todo el mundo, y tuviste un poco de inconvenientes o por ahí de un poco de desinformación de parte, sobre todo, de los adultos. ¿Nos querés comentar un poquito sobre eso? Bueno, la verdad es que sí, que muestra un poco nuestra educación sexual, nuestra preparación, todos los prejuicios que hay, la mala información y por supuesto un poquito de la política también, ¿no? En la campaña por el uso del preservativo, que claramente no la inventé yo, está en más de 30 países del mundo, tiene que ver con visibilizar un día como tantos días, ¿no? Como el día de la diabetes, el día del embarazo adolescente, el día de... ese día D sirve para concientizar, sirve para trabajar los 365 días del año en una campaña que pretendía imponer de la buena manera, de manera sanitaria, de manera informativa, el uso de un elemento tan importante como es el preservativo a la hora de ver tantas jóvenes adolescentes, primero en algunos casos con embarazos no planificados o no deseados, y en segundo lugar con, como decía, infecciones de transmisión sexual que tal vez no se conozcan, como es la gonorrea, como es la sífilis, como es la clamidiasis, como es la hepatitis B, la hepatitis C, el HPV, que deviene en algunos casos en cáncer de cuello uterino, y por supuesto nuestro HIV, que fue bien conocido, que hoy está transformado por suerte en una enfermedad crónica, pero que sin embargo debe alertarnos porque hay mucha gente que lo padece, que los tiene y que no lo conoce. Entonces, me parece que era un tema serio, un tema de salud pública, un tema para debatir, y bueno, en algunos casos fue un poco tema de risa, otro un poco tema de desinformación y un poco también de ataque político que siempre en la política existe, ¿no? Fue hecho con las mejores de las intenciones y creo y avalo absolutamente ese proyecto, no como el proyecto más importante del mundo. Algunos decían, bueno, pero con esto no vamos a eliminar la pobreza. Bueno, comparativamente con los problemas que hoy tiene el país, claramente el uso del preservativo no es menor, pero es uno muy chiquitito, ¿no? Cuando uno recorre como médica las neonatologías, me tocó hacerlo como presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, en Florencio Varela recuerdo 4 incubadoras con niños con malformaciones óseas, productos de sífilis congénita. Niñas, porque muchas de ellas eran niñas, adolescentes, 12, 13 años, con embarazos no deseados, no planificados, productos del abuso intrafamiliar muchas veces, o extrafamiliar también, que llegaban al control ya en el 8º mes, 9º mes, sin controles, por supuesto sin cuidado preservativo, abusos y violaciones sexuales, abusos y violaciones de los derechos humanos, y niños que nacían con sífilis congénita que se la llevan para toda la vida, ¿no? En el mejor de los casos que sobrevivan. Entonces es un tema serio, es un tema delicado y la verdad que es un tema que debemos trabajar como sociedad. Para eso hay que informar y hay que educar, y la política también se tiene que encargar de eso. Llevamos un tiempo después de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuáles fueron las repercusiones en la sociedad? ¿Se cumple? Bueno, la verdad es que fue un gran avance, una lucha del movimiento de mujeres que venía desde hace muchísimo tiempo y un derecho más para las mujeres, para disminuir uno de los indicadores que te dicen cómo está la cuestión sanitaria en cada país, que es la mortalidad materna. Los básicos 2 indicadores por los cuales uno puede evaluar la salud en un país o en una región es la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y la mortalidad materna de nuestro país estaba acrecentada por abortos clandestinos.
mujeres que concurrían desesperadamente a métodos que no eran los mejores, que muchas veces causaban infección, y con esas infecciones y con el ocultamiento y el secreto llegaban a duras penas a los hospitales ya con una infección muy marcada. Esto terminaba en una sepsis generalizada, en una intervención en la terapia intensiva con la extracción de un órgano importante como es el útero y muchas veces con la muerte de estas mujeres. Con lo cual no es solo una vida y una vida que se podía, un tema que se podía prevenir, sino también los efectos colaterales en los hijos que dejamos, ¿no? Yo les voy a contar un caso en un encuentro nacional de mujeres en Jujuy. Una mujer nos contaba la visión personal, tenía 11 hijos, había recurrido a hacerse un aborto con el embarazo número 12, vivía en una zona muy alejada del campo, su pareja era alcohólico, vivía yendo a los bares de la zona rural a la noche, y cuando volvía tenía relaciones sexuales con ella sin consentimiento, y la había embarazado una vez más. Y la mujer ya no resistía más ni su cuerpo, y la elección era o dejar su vida o suicidarse, nos contó en primera persona, o ir a buscar la ayuda de realizarse un aborto. Nos pudo contar la experiencia y gracias a eso todavía sigue siendo madre de esos 11 chicos, pero podía no haber contado la experiencia. Así es como uno empáticamente debe ponerse en las historias de cada una de las mujeres que padecieron y que estuvieron al borde de la muerte, y por supuesto muchos que ya no nos pueden contar su experiencia en primera persona. Por lo tanto, este gran avance queda como toda ley, la implementación efectiva. Se está implementando en muchísimos hospitales a lo largo y a lo ancho del país. Todavía hay resistencia de profesionales de la salud, resistencia de lugares donde por su pensamiento hostigan o maltratan a la persona que acude a la posibilidad de tener un aborto en condiciones legales, y por supuesto con esto disminuir muchísimo la posibilidad de enfermarse o de morirse, porque hoy con el uso de prostaglandinas la mayoría de los abortos en etapas tempranas del embarazo se resuelve, y por supuesto seguir concientizando en la prevención y en el uso de anticonceptivos, que eso nunca hay que dejarlo, para que el margen de las pacientes que se embaracen y tomen la difícil decisión de dejar un embarazo atrás sea la menor cantidad posible, y con ello también las complicaciones. Según la Ley de Identidad de Género, sancionada en el 2012, sabemos que se le otorga la hormonización a las personas que se autoperciben trans. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, sobre la implementación que hablamos en la pregunta anterior, sobre los derechos, si se cumplen, qué pasa en los centros de salud? Bueno, la verdad es que la ley en su artículo 11 integra el tratamiento de hormonización, sobre todo en lo que tiene que ver con características sexuales secundarias, al PMO, al programa o al plan médico obligatorio. Por lo tanto, deberían cubrirse en todo el país servicios públicos, servicios privados, obras sociales prepagas, los tratamientos que tienen que ver con esa identidad de quien se autopercibe de un género, todos los tratamientos. Hoy en día tenemos referencias, hospitales referentes, no todos los hospitales lo hacen, pero sí en cada una de las regiones. Esto debería optimizarse en la provincia de Buenos Aires, obtener por regiones, es una provincia muy amplia, y entonces tener por regiones una referencia como el Hospital de Mar del Plata, el Hospital de Bahía Blanca, hospitales en La Plata, donde podamos acudir efectivamente a un servicio público y cuando tenemos nuestro cambio de identidad de género, poder adecuarse a eso. Por supuesto, como todas las leyes, vuelvo a repetir, difíciles de implementar en un país con escasos recursos, en un país donde las prioridades sanitarias aparecen en el número 7, número 8 del orden de las prioridades, y entonces a veces uno encuentra ahí resistencia, encuentra todavía maltrato en alguna de las autoridades sanitarias que te siguen llamando por el nombre anterior y no el hombre autopercibido, y de ahí en más también la resistencia de muchas mujeres o hombres trans que cuando van a la consulta y ya son maltratados o llamados por el nombre que no se autoperciben, se van de la consulta y no generan ese lazo con el profesional porque no llegan al consultorio. Luego tiene que haber profesionales que no solo estén entrenados en esta transferencia, en este traspase, en este acompañamiento de la autopercepción del género, sino también todos los tratamientos, que muchos de ellos son hormonales, de calidad, para que no traigan consecuencias, porque a lo largo de la vida las hormonas generan algunos efectos adversos que deben conocerse muy bien por quienes
están recibiendo el tratamiento, que ayudan, por supuesto, a los aspectos que tienen que ver al desarrollo del vello en las mujeres autopercibidas hombres, en la voz, en las características, como decía, sexuales secundarias, pero que todavía hay un trabajo grande por hacer y sobre todo una sociedad que aún no los integra totalmente y que los debe integrar en el plano sanitario, pero también en el plano económico, en el plano laboral, en el plano educativo, en todos los planos de una sociedad como cualquier ser humano que merece ser reconocido por sus derechos. Bueno, ahora yendo a lo legislativo, ¿cómo viene desarrollándose tu tarea como presidenta a cargo de la Comisión de Género y Diversidad? Bueno, la verdad es que en muy corto tiempo, lamentablemente la Cámara demoró mucho en ponerse de acuerdo con el tema de las presidencias de las comisiones, por lo tanto la presidencia de la Comisión de Género y Diversidad, algo que me honra y me enorgullece porque es una comisión donde se trabaja inclusión, donde se trabaja igualdad, donde se trabaja equidad y como representante del radicalismo y de una coalición, la verdad es que tener a cabo esa presidencia me genera un desafío importante. Pudimos hacer hasta ahora una gran jornada con editoras de género, las editoras periodistas, que también sufren lo mismo que sufre la población que se discrimina o la que no se incluye o la que no se integra en todos sus avances en noticias que tienen que ver con medios nacionales, con medios regionales, pudieron estar contando en primera persona el relato aquí en la Cámara de Diputados, en una jornada que hicimos transversalmente, porque también si tiene algo de bueno el tema de género y diversidad, es que no tiene un color político, lo trabajamos transversalmente desde todos los colores políticos y ahí como presidenta junto a la vicepresidenta y a las vocales de la comisión estamos preparando temas para visibilizar. Tenemos en la Cámara de Diputados también el relato de las mujeres trans que ocupan hoy parte del cupo, por supuesto no todo el cupo, y la experiencia en primera persona de ellas, las necesidades, la corta expectativa de vida que tienen por la violencia ejercida por distintos estamentos, por el no reconocimiento de la familia, por la falta de tratamientos o la baja calidad de los tratamientos, hacen que estas mujeres muchas veces tengan 40 años de vida, de expectativa de vida. Esto es absolutamente injusto en un país donde la expectativa de vida supera los 70 años y en Europa ya están en 80, 90 años en algunos casos, y entonces debemos trabajar por tener una sociedad mucho más igualitaria y el desafío dentro de la Comisión de Diputados es abarcar, incluir leyes, pero no solo las leyes, sino los debates necesarios para visibilizar todas y cada una de las diversidades de nuestra comunidad, que no son solo sexuales, ¿no? Que algunas tienen que ver con lo racial, otras tienen que ver con el morfotipo, si son bajas, si son altas, si son más gordas, si son más flacas, todo tiene que ver con la diversidad y no hay sociedad más rica, no hay sociedad más inteligente, no hay sociedad que prospere mejor cuando no se trabaja con la diversidad, con la integralidad. Entonces, bueno, es un desafío importante que espero llevar a cabo en estos año y medio que me quedan dentro de la Cámara de Diputados de la provincia. A nivel nacional, hace poco, que estamos hablando de la legislación y vos hablabas de las ITS, se aprobó la ley de VIH, tuberculosis, ITS. ¿Podrías ayudarnos a desmistificar algunas cosas y contarnos también cómo es el tratamiento actual sobre el VIH a diferencia del anterior? Bueno, la verdad que es una ley que también contempla un sector de la población que mucho tiempo fue marginado, fue ocultado. Y que por supuesto aquellos que padecían HIV, primero con mucho temor, acudían a un médico, trataban de no contárselo a su ambiente más cercano por vergüenza, por discriminación, porque muchos de ellos no conseguían trabajo o simplemente no se podían vincular en un grupo de amigos o con sus relaciones. Y hoy, por suerte, la sociedad ha cambiado muchísimo, todavía hay mucha gente que tiene HIV y no lo conoce y por lo tanto el programa o la ley incluye no solo los testeos que deberían hacerse masivamente por la calle, se están haciendo cada vez más, pero todavía falta mucho trabajo y los grupos de HIV que trabajan en la Argentina hoy los acompañan y los ayudan a enterarse de cuáles son sus derechos y sus derechos tienen que ver, por supuesto, con el testeo, por supuesto, con la provisión del preservativo y también con todos los tratamientos. El tratamiento antirretroviral es un tratamiento que hoy genera en el HIV, en el paciente con HIV, no una enfermedad mortal, sino una enfermedad crónica, una enfermedad que se lleva por tiempo, que si bien el virus nunca desaparece, pero que sí se puede
no transmitir o no percibir en los análisis que uno se debe controlar cada tanto, y esa no percepción hace también que tenga una baja transmisibilidad, sobre todo a nivel sexual, y por lo tanto deja como más tranquilo a la persona que tiene HIV y a su pareja. Aquí también hay que hacer un gran trabajo de integración, un gran trabajo de no discriminación, mucha información, mucha educación, porque en un contexto social como el nuestro debemos atender claramente esta infección, como otras tantas que van a ir apareciendo, como apareció la pandemia y supimos adaptarnos a ella, y ahora de alguna manera nos adaptamos a lo que es la pospandemia, también está pasando con el HIV. Muchas veces decimos que no deberíamos elaborar leyes por cada una de las enfermedades o de las infecciones, porque si no el temario legislativo sería inabarcable, y el presupuesto también. Pero sin embargo este tema fue un tema que en la Argentina se debía tocar junto con, como bien lo decías, con otras infecciones como el tema de la tuberculosis, infecciones que ya habíamos olvidado en la Argentina como la sífilis, y hoy, producto de los malos hábitos higiénicos, de la mala alimentación, de las malas condiciones en la vivienda, los volvemos a reflotar. Eso habla de un retroceso en las cuestiones sanitarias, pero en el contexto macro nacional, y hay que prestarle mucha atención a eso. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por la entrevista. Gracias a ustedes, un gusto. Los esperamos en el próximo episodio de Tirando Data.